la otra espada. Y pues tú vas a ver cómo la palabra de Dios se refiere también a otra espada, no solamente se refiere a la espada de la palabra de Dios como nosotros normalmente lo hemos aprendido, sino que tú te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo habló sobre otra espada y que Él mismo se constituye también como esa espada, y tú te vas a dar cuenta cómo que el Señor trae para nuestra vida siempre va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, y los pensamientos de Él son pensamientos de bien. Muy bien, entonces quiero que tú puedas hoy comprender que el contexto que vamos a estar platicando hoy tiene que ver con respecto a las herencias que nosotros podíamos traer de nuestros padres o de nuestras familias. Y por ejemplo, tú has oído por ahí algún dicho que dice: yo nací en esta religión y en esta religión me voy a morir. Ya sea que sea de cualquier religión, y ahí estoy incluyendo aún a los cristianos evangélicos. Y como yo ya te he dicho, pues no hablamos de ninguna religión en particular, y me interesa más hablar con respecto a la reforma de la Iglesia de Cristo. Pero también se podría decir de que muchos en el transcurrir de nuestra vida hemos quizás pasado por diferentes religiones o diferentes denominaciones o diferentes prácticas religiosas, y siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón que las personas son tradicionalistas y les gusta guardar las costumbres. Eso es parte de la naturaleza humana, y entonces se podría decir de que es normal, es natural que las personas piensen de la forma esa, que digan: bueno, yo nací aquí en esta religión y aquí me voy a morir, o mis padres siempre han sido de esta religión y entonces yo voy a ser siempre de esta religión para no contrariarlos, porque si me cambio, fíjate bien, o si yo practico otra cosa, o si yo creo otra cosa, entonces los voy a traicionar a ellos. Entonces ellos se podrían enojar conmigo, me podrían ver con malos ojos, y entonces yo prefiero no tener conflicto con ellos, y entonces voy a permanecer aquí. Y entonces bajo ese contexto, pues nosotros vamos a ver que en la Biblia habla sobre otra espada, y que quizás no se habla mucho de esto, no se predica mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque son temas incómodos, son temas que a la gente no le gusta oír, fíjate bien. Pero para eso el Señor también nos ha levantado para hablar de las cosas que la gente no quiere oír. Y obviamente la verdad muchas veces no nos gusta, pero también cuando se oye, dice que la verdad nos va a hacer libres. Entonces, se puede decir que cuando nosotros caemos en esa trampa, nosotros vamos a estar sometidos a un yugo, o vamos a estar practicando algo por compromiso, por agradar a alguien, fíjate bien, ya sea un padre, una madre, un familiar o a la familia quizás. Pero aquí es donde la Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar agradar primero a Dios antes que a los hombres, y precisamente por eso es de que nosotros resultamos hablando muchas cosas que posiblemente a alguien no le guste, pero ahí está en la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, quiero que vayas a Mateo, capítulo 10, verso 34 al 37. Y yo quiero que te quites tu casco espiritual para que la palabra esta penetre hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y que pueda seguir reformando nuestras vidas, que pueda seguir reformando nuestra iglesia, que pueda seguir reformando nuestra casa. Entonces, en Mateo capítulo 10, verso 34 al 37, dice el Señor Jesús esto: no penséis
que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Bueno, aquí tenemos una palabra durísima que, como te digo, la verdad es de que muchos no quieren predicar sobre esto, no quieren hablar como esto, pero es importante que nosotros podamos entender bajo qué contexto el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras, y que no solamente lo habla sobre una vía con respecto a los hijos y los padres en cuanto a la herencia quizás, sino que también habla en cuanto a los padres y los hijos. Fíjate bien, eso quiere decir que se invierte la línea aquí, y vamos a ver por qué se invierte la línea aquí. Lo importante aquí es que el Señor Jesús está diciendo esto. ¿Por qué? Porque fíjate que a causa de la religiosidad que existía en aquel tiempo, así como hoy, a causa de las religiones que existían en el tiempo aquel, así como hoy, habían quienes que iban a creer en su doctrina, iban a creer en Él, iban a querer buscarlo a Él, pero fíjate bien que a causa de que sus padres o su familia estaban practicando una religión, al ser ellos, fíjate bien, los que buscaran al Señor Jesús de todo corazón, entrar al reino, entonces era muy probable, fíjate bien, era muy probable que la familia, como se dice normalmente, se viniera en contra de ellos. ¿Y qué? Tú estás loco, que ya vas a hacer un aleluya, que ya vas a ser como esos fanáticos quizás. Y podríamos encontrar que lo que el Señor Jesucristo está diciendo allí, que se convierte en una espada Él, fíjate bien, y la espada esa lo que trae es disensión, la espada lo que trae es división, la espada lo que trae es confrontación, fíjate bien, ¿a causa de qué? De que alguien en la casa se atrevió a creer en el Señor Jesús como su Señor, como su Dios. Y a partir de ahí, fíjate bien, empieza una lucha, una guerra. Por eso Él dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, y en medio de la misma casa, en medio de la misma familia. Y nosotros vemos que en la vida práctica, muchos cristianos se han encontrado de que la mayor batalla, la mayor guerra la han tenido dentro de su propia casa. ¿Por qué? Porque dentro de su propia casa, obviamente aquellos que le han conocido su vida anterior, su forma de ser, su forma de hablar, quizás, y todos le dicen, no, que esto te va a durar a ti unos 2 o 3 meses, pero ya vas a ver que después vas a eras antes. O esto solamente es como una llamarada de tusa, y ya se te va a ir ese fuego ahí, ¿verdad? Y vas a regresar otra vez. Y muchas veces, como lo dice el Señor Jesucristo, dice que Él vino a traer disensión entre el hijo contra su padre, de la hija contra la nuera contra su suegra, y que los enemigos de aquel que iban a atreverse a creer en Él iban a ser los de su misma casa. Fíjate bien, y no es raro, ¿verdad? Que muchas veces cuando la esposa cree y su esposo no, fíjate que viene él y le prohíbe, ¿verdad? A que vaya, que se congregue, que sirva, no, que vos todos los días vas a la iglesia, que mejor llévate la ropa, llévate la cama mejor para allá, y empiezan a ponerle estorbos quizás. Y la misma situación, porque me ha tocado que ver
de todo en la iglesia, también me he encontrado que son los hombres que están buscando a Dios de todo corazón, pero es la mujer, fíjate bien, que hasta los amenaza de que los va a dejar y todo. ¿Por qué? Porque ya no la lleva a la disco, ya no chupan, ya no fuman y tantas cosas. Y se ve eso. También se ve con respecto a los hijos y a los padres, que hay muchos padres, fíjate bien, que obviamente están con una mente natural y están con un corazón con el viejo hombre, que prefieren que sus hijos anden en discotecas, anden en bares, en nightclub, hasta en drogas quizás, y no les gusta verlos ir a una iglesia. Así como lo es, así de mal está esta situación. Por eso es que esta otra espada que nos habla la Biblia es precisamente el Señor Jesucristo en el corazón de alguien. Fíjate bien, ¿por qué? Porque Él dijo que ni siquiera el mundo nos iba a aceptar. Fíjate bien, ¿por qué? Porque nosotros ya no íbamos ¿a qué? A ir en el desenfreno que teníamos antes, y aún los mismos amigos y nos van a despreciar, a menospreciar. ¿Por qué? Porque ya no corremos a la misma situación que teníamos antes. Entonces, el Señor Jesucristo se constituye también en una espada. Es una realidad que se está viviendo hoy, pero que muchos no tienen claro. Y obviamente esto conlleva a que todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo paguemos un precio. Fíjate bien, ¿por qué? Porque somos sujetos de burlas, de menosprecios, de señalamientos. Nos dicen santurrones, locos, evangélicos, fanáticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con tal de qué? De que por ahí haya alguna duda, haya algo que pueda hacer desistir a alguien que vuelva a la vida que llevaba antes. Y déjame decirle que muchos, después de haber sido sometidos a la presión familiar, a la presión de amigos, a la presión social, simplemente han dicho, bueno, esto está bien complicado y pues definitivamente que no voy a poder continuar así. Fíjate que esto es tan delicado y tan complicado que, por ejemplo, en la cultura judía, fíjate bien, si un judío viene, esto es hoy, siglo XXI, si un judío se convierte a Cristo, porque ellos están esperando al Mesías aún, ellos piensan que el Señor Jesucristo no es el verdadero Mesías, sino que Él es un profeta más, pero no es el Cristo. Entonces ellos están esperando aún. Pero si uno de ellos se convierte a Cristo y lo reconoce a Él como Cristo, entonces la familia esta viene y hace, fíjate bien, ceremonia en donde lo entierran a Él. Y entonces esta persona que se convirtió ya nunca más es mencionado en la familia esta, ya no es bienvenido ahí y prácticamente es desheredado. Así, o sea, le ponen una gran X y como que si él murió, como que él se fue de esta vida. ¿Por qué? Porque puso su mirada en Cristo. Y ahí es donde entra esa espada. Él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra y vine a poner espada entre hijos y padres, entre la misma familia. ¿A causa de qué? A causa de la fe. Y entonces nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo hubieron quienes que tuvieron un encuentro personal con Dios y tuvieron que renunciar, fíjate bien, tuvieron que renunciar a su herencia familiar, a sus padres, fíjate bien, a la religión que les habían dado. ¿Para qué? Para seguir un nuevo camino. Ahora, sé que no tengo mucho tiempo, entonces yo te lo voy a abreviar y te voy a dar las citas para que tú las puedas buscar y que tú puedas comprender cómo Dios quiere que nosotros
pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él va a respaldarte, Él va a levantarte, Él va a protegerte, Él va a honrarte. Fíjate bien, va a honrar tu fe, aunque medio mundo te eche, te rechace quizás. Bueno, Él dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te recogeré. Entonces, vamos a ver en la Biblia cómo Dios tocó el corazón de 3 hombres, así rápido, y cómo estos respondieron positivamente, pero ¿qué? Se les vino un aluvión, se les vino un tsunami, tuvieron que pagar las consecuencias, pero eso es a lo que se refería el Señor Jesucristo cuando dijo: yo vengo a traer espada ahora a causa de la fe. Entonces, fíjate que aquí tenemos a un hombre que se llama Gedeón. Este hombre Gedeón, que ya lo hemos estado predicando en otras oportunidades, él fue alguien que Dios llamó para liberar a su pueblo. Pero cuando tú empiezas a entender cuál es el contexto de la vida de él, tú te das cuenta que él era un muchacho y era el menor de su familia. Por su misma edad, vamos a decirlo así, él era tímido, él era miedoso, era hasta cobarde quizás. Él no tenía madera para líder. Era un joven de unos 17 años. Y ni siquiera tenía él cómo portar su espada quizás. Pero Dios lo había llamado a él para ser el libertador de su pueblo. Pero había un gran problema. Fíjate que él tenía un padre que tenía su propia religión. Él era un adorador de un ídolo o de un dios que se llamaba Baal y de una diosa que se llamaba Acera. Pero no solamente esto. Fíjate que este padre de él construyó los ídolos estos y los tenía en su propia casa. Fíjate bien, pues, los tenía en su propia casa. Y entonces las personas del pueblo llegaban a su casa, porque su casa se había convertido como en un templo, fíjate bien, y llegaban a adorar ahí. Pero no solamente eso, sino que la práctica de las religiones estas lo constituía a él como un sacerdote, y entonces él era prácticamente como el agorero, el brujo, el chamán del pueblo, fíjate bien. Y entonces bajo ese contexto viene Gedeón y se encuentra con el Dios verdadero. Y entonces es como que si tú lo quieras contextualizar hoy, es como que si fuera el hijo del pastor, o el hijo del profeta, o el hijo del apóstol, fíjate bien. Y entonces Gedeón estaba acostumbrado a los rituales, a la religión. Desde niño él fue criado en eso y se había acostumbrado a ver a su padre como un líder religioso. Y entonces él no sabía quién era con el Señor Jesucristo, que es el Dios vivo. Y entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando nosotros nos convertimos en hijos, cuando ya no estamos muertos, sino que vivos, algo ocurre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos hace libres, fíjate bien, nos quita el velo, y entonces nos convertimos en nueva criatura, y ahora las cosas han cambiado. Entonces Gedeón viene y se encuentra con este Dios vivo, pero aquí él tiene que tomar una decisión. Fíjate bien, ¿por qué? Porque Dios lo quería levantar a él, ¿para qué? Para poder liberar a su pueblo de esta situación. Entonces, si tú vas a Jueces capítulo 6, verso 25 al 26, dice:
Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Bueno, aquí viene Dios y le da instrucciones a él y le dice qué es lo que tiene que realizar aquí. Fíjate bien, que él estaba con un problema bien serio. ¿Por qué? Porque Dios le está pidiendo que derribe todo eso, que corte todo eso, que le prenda fuego. Y no solamente eso, sino que ahora tenía que construir un altar al Dios vivo. Y entonces Gedeón, fíjate bien, es confrontado. Y ahí es donde funciona la espada. Fíjate bien, ¿por qué? Porque el hijo ahora se va a poner en guerra directa contra su padre biológico a causa de su fe. A causa de que él ha tenido un encuentro personal con el verdadero Dios. Y entonces viene Dios y le dice a él: no te preocupes, yo te voy a defender, yo te voy a proteger, tú solamente haz lo que yo te estoy mandando a hacer. Y entonces fíjate bien que nosotros también, cuando ya nos encontramos, cuando ya nacimos de nuevo y el Señor Jesús está en nuestro corazón, Él nos pide, fíjate bien, Él nos pide que crucifiquemos al hombre viejo, que crucifiquemos nuestra antigua manera de vivir, que nosotros tenemos que renunciar, fíjate bien, a todo lo que teníamos en nuestra antigua vida, y eso incluye también la religión, eso incluye los ídolos, eso incluye nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres, así dice la Biblia. Y entonces lo que el Señor Jesucristo viene, y cuando alguien se atreve a creer en Él, pone espada. Y entonces aquí es donde nosotros somos confrontados, fíjate bien, y muchas veces terminamos desafiando a nuestros propios padres, ¿verdad? Como ya te dije, hay algunos padres que prefieren que sus hijos anden en bares, en las discotecas, drogándose, pero que no se cambien de religión. Quieren que sigan con los mismos ídolos, o con la misma doctrina, o con la misma religiosidad. Prefieren eso, fíjate bien, a verlos que ellos vengan y los desafíen. ¿Por qué? Porque según ellos escogieron la mejor decisión quizás. Y aquí es en donde Gedeón viene y desafía a su padre. Pero déjame decirte que esto no vayas a creer tú que se va a quedar así. Esto trae consecuencias. Y aquí es donde muchas veces sucede lo que el Señor Jesucristo dijo, que el enemigo del propio hombre será ahí en su misma casa. Y si tú vas ahí al libro de Jueces capítulo 6 verso 30, se junta todo el pueblo. Oye bien, se juntaron todos los que adoraban a Baal y a Acera, todos los religiosos, fíjate bien, y se dan cuenta que los altares que estaban en la casa de Gedeón habían sido derribados, habían sido quemados, destruidos. Y entonces en el versículo 30 llegan y van por Gedeón y dicen: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Aquí el pueblo, fíjate bien, va a lincharlo, así como se ve hoy. Y entonces Gedeón sabía que se iba a poner en contra de su propia familia, pero no solamente eso, sino que en contra del pueblo, porque el pueblo estaba ¿qué? Adorando eso. Pero aquí es donde Dios lo rescata y lo protege de una forma sobrenatural y lo honra. ¿Por qué? Porque Gedeón después se convierte en el libertador del pueblo y después se convierte en su juez.
que es el equivalente a rey. ¿Y todo por qué? Por a creer. Y porque también comprendió que el creer, fíjate bien, en medio de un lugar donde hay religiosidad, donde hay legalismo o donde hay una religión o donde hay idolatría, va a traer una espada que va a dividir muchas familias. Pero todo esto es a través de una bendición. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando Dios alcanza a uno de una familia, no importa qué religión sea, no importa qué ídolo sea, cuando Dios pone su mirada en uno, Dios está pensando en alcanzar a toda la familia. Dios está pensando en que se convierta el esposo, la esposa, sus hijos, sus nietos aún. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que comprender que Dios es Dios de las familias en el cielo y aquí en la tierra. Y que Él, aunque llama a uno, realmente quiere alcanzar a toda la familia. Luego tenemos a otro joven. Este joven se llamaba Asa. Era también hijo de un rey, era un príncipe. Y que él estaba en una situación muy parecida a la de Gedeón. Fíjate que su madre era adivina, era bruja, era sacerdotisa. Viene él y entonces tiene un encuentro personal también con Dios. Viene él y conoce a Dios. Entonces su madre se llamaba Maaca. Y entonces ella también era una bruja, era sacerdotisa de una diosa que se llamaba Acera. Y la misma situación, tenía su ídolo en su casa y las personas del pueblo llegaban a la casa de Asa a consultar. Y prácticamente se podía decir de que él creció pues dentro de una religión, creció dentro de ídolos, fíjate bien. Pero llega ese encuentro personal con Dios. Fíjate que Dios lo honra y lo unge como rey. Y aquí viene algo tremendo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, verso 2 al 3, dice: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Bueno, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que él, luego de tener ese encuentro, Dios lo instruye a él, le da órdenes y le dice: mira, tienes que quitar todo eso porque eso no me agrada a mí. Es más o menos la misma situación. Tenía que destruir todo lo que estaba prácticamente en su propia casa. Y entonces él oyó a Dios y se puede decir de que cumplió e hizo esto. Pero cuando él llega a tener la autoridad de rey, toma una decisión tan dura. Fíjate bien, y aquí es donde se manifiesta la espada de Cristo, cuando alguien cree en él. Si tú vas ahí al segundo libro de Crónicas 15:16, dice: Maaca, madre del rey Asa, él mismo, dice, la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Fíjate bien, pues después de que él había destruido todo eso, su madre insistió, fíjate bien, insistió en seguir siendo sacerdotisa, bruja, en seguir practicando esa religión, y construyó otra imagen de la diosa de la diosa esta. Y entonces, como él era rey y tenía ya el poder, ¿sabes? Se manifiesta la espada de Cristo aquí, porque dice que
le depuso su dignidad. Ella ya no iba a ser la madre del rey. Ella fue sacada del trono, fue sacada de la casa real. ¿Por qué? Porque no comprendió que ahora su hijo había tenido un encuentro con el Dios vivo y que ella quería seguir practicando su religión. Y entonces vemos a un hijo, fíjate bien, tomando una decisión tan dura, tan difícil, de separarse prácticamente de su propia madre. Fíjate bien, a causa de que conoció al Dios vivo. Y muchas veces en la Biblia encontramos, fíjate bien, y Pablo escribió sobre esto. Dijo de que si alguna mujer conocía a Cristo y su esposo no era cristiano, él le mandaba que no se separase de él. Fíjate bien, pero que si él, a causa de su fe, ya no consentía en vivir con ella porque ahora se había vuelto cristiana, entonces que aceptara la separación, la espada. Fíjate que eso está escrito. Pablo lo escribió precisamente por lo que el Señor Jesucristo había dicho, que Él iba a poner espada a causa de la religión, a causa del legalismo, a causa de la idolatría, que muchos no iban a querer salir de ahí. Pero aquellos que fuimos alcanzados, aquellos que ya cruzamos el río, aquellos que ya el Señor Jesucristo nos hizo libres, ahora obviamente nosotros ya no podemos dar marcha atrás. Y aquí es donde se manifiesta la otra espada que habla la Biblia, y es la que viene a dividir muchas veces a la familia. Pero, oye bien, el propósito de Dios es bendecir a la familia. Fíjate bien, cuando Dios alcanza a uno, no es para destruirla. Cuando Dios alcanza a uno, no es para que la familia sea separada, no. Es más, Pedro dijo que si alguna mujer conocía a Cristo y tenía su esposo que era incrédulo, dijo él que a causa del testimonio de la esposa, el esposo iba a creer a la palabra de Cristo. Y entonces nosotros vemos que las intenciones del corazón de Dios no es separar matrimonios, no es separar familias. La intención que Dios tiene es alcanzar a la familia completa. Pero mientras eso ocurre, fíjate bien, mientras eso ocurre, muchas veces hay oposición. Muchas veces hay quienes que no logran comprender eso, y quizás a los años de estar haciéndole la guerra, la batalla, de hacerle la vida imposible, bueno, llegan al entendimiento que sí, que no es por donde ellos creían que era, sino que la respuesta sigue siendo Cristo. Y entonces vemos aquí que Asa, aún, fíjate bien, tuvo que sacar a su propia madre de la casa real. Fíjate bien, ¿por qué? Porque ella insistió en seguir practicando la brujería. Y por último, tenemos también el rey Josías. Él fue otro niño, fíjate bien, que creció dentro del palacio real, pero le fue tan mal. ¿Por qué? Porque su padre y su abuelo, fíjate bien, los dos, ellos se habían desviado y se habían degenerado a tal punto que ellos estaban ofreciendo al dios Moloch sus propios hijos para quemarlos vivos. De milagro a él no lo ofrecieron vivo porque Dios tenía un propósito quizás con él, o definitivamente que así era. Pero ellos estaban tan metidos en su propia religión que a sus propios hijos los quemaban vivos con tal de demostrar la fe a este Dios. Y entonces vemos aquí que cuando este rey se encuentra con el Dios vivo,
Dios le abre sus ojos y le dice que tiene que destruir todo esto. Ahora, con esto quiero concluir, solo para que tú puedas entender cómo la religión y la idolatría puede complicar todo. Fíjate que como el padre de Josías y su abuelo se habían dedicado a esta, dice la palabra de Dios, que el templo de Dios, oye bien esto, el templo de Dios se había convertido en un basurero. Cuando la ciudad quería ir a botar su basura, no iban al basurero que quedaba más lejos, lo llevaban al templo de Jehová, así como lo es, lo llevaban al templo de Jehová, porque el templo de Jehová se había convertido en un basurero. Y solamente había una ala que todavía no se había convertido en basurero, pero ahí en ese lugar estaban los ídolos a los cuales adoraban este pueblo. Fíjate bien. Y entonces el templo se convirtió en un lugar en donde llegaban los ladrones, asaltantes, malvivientes, los que no tenían dónde vivir, vagabundos, extranjeros, gentiles. Fíjate bien. Y entonces la casa de Dios se convirtió en un completo basurero. ¿A causa de qué? Que decidieron practicar otra religión. Pero llega él y él puede comprender que eso no es lo que quería Dios. Viene Dios y tiene un encuentro personal con él. Y lo primero que él hace es que manda a sacar toda la basura, manda a sacar los ídolos de la propia casa de Jehová y limpia todo eso. Y fíjate que en medio de unos muebles que habían ahí encontraron la Biblia, fíjate, y se la llevaron a él. Y entonces cuando se la empiezan a leer y habla ahí de las maravillas que Dios había hecho, cómo Dios los había librado, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo habían cruzado el río Jordán, cómo habían derribado los muros de Jericó, viene él y empieza a llorar y dice: ¿cómo hemos sido nosotros de injustos y de malos? Porque Él ha sido bueno. ¿Y cómo le hemos pagado? Y entonces empieza la reforma más grande del pueblo de Dios a través de este rey. Fíjate bien, ¿por qué? Porque él también se atrevió a desafiar la herencia religiosa que traía de su padre, de su abuelo, a tal punto que eran tan devotos que quemaban a sus propios hijos a este Dios. Nuestro Dios no pide que quememos a nuestros hijos. Él simplemente nos pide que le creamos. Él simplemente nos pide que pongamos nuestra confianza en Él. Él simplemente pide que nosotros podamos entender que Él ha venido para bendecirnos. Y con esto quiero concluir. Dios quiere restaurar familias, pero es importante, es necesario que cuando Él alcanza a uno, obviamente este uno hace la decisión, hace la conversión, toma un camino diferente, pero el propósito es que esa luz no se ponga debajo de una mesa. Esa luz no se ponga debajo de una cama, sino que esa luz se ponga arriba, en un mueble. ¿Para qué? Para alumbrar a toda la familia, para que todos puedan ver la luz de Cristo. Ahora, el testimonio es muy importante. ¿Cómo ellos se van a dar cuenta de que tú ahora has tenido un cambio de vida? Bueno, porque tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ser, tus actitudes ya no son las mismas. Entonces, el testimonio también es esa luz que puede alcanzarlos a ellos. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo nos manda a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, a donde nos manda primero es a nuestra familia. Pero yo sé que es un desafío grande. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos
lo que se lleva a la casa cuando hemos creído es la espada de Cristo. Y no para mal, fíjate bien, esta espada es de bendición. Ya te expliqué que todo lo que viene de Dios es para... Todo lo que viene de Dios es para edificación. Todo lo que viene de Dios es para salvación. Es una luz. Entonces, pero es una espada. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma familia en un principio no logra comprender esto. Y entonces, así como lo que ocurre con la cultura judía, le dicen, no, mira, hoy sí te vas a ir. Y resultan hasta echándolos de su propia casa, en el peor de los casos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Pero ciertamente, así como Gedeón, que lo andaban buscando para matarlo, ¿por qué? Porque él había decidido obedecer a Dios. Bueno, también el que nosotros obedezcamos ahora a Dios también trae consecuencias. Y muchas veces nosotros tenemos que afrontar todo eso creyendo, fíjate bien, creyendo que Él ha prometido que estamos en sus manos. Creyendo que Él es nuestro protector. Creyendo que no importa qué lo que venga, Él te va a respaldar. Él te va a levantar, Él te va a honrar, porque Él honra a los que le honran. Y si tú has depositado tu confianza en Él, no importa, porque algunos hasta los han echado del trabajo, así como lo es. Los han despedido, ¿por qué? Porque simplemente porque ahora son... Pero esa bendición viene sobre tu vida, porque lo que el enemigo tenía para complicarte la vida, para robarte, para destruirte, todo eso Dios lo va a convertir para bendición. Y entonces, esta otra espada es Cristo mismo. Es Cristo mismo, pero cuando Cristo viene, oye bien, es para bendecir, es para traer vida, es para traer luz, es para traer salvación, aunque en un principio quizás cueste, o no entendamos, o suframos quizás, o nos sintamos perseguidos. Por eso Él dijo que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción. ¿Por qué? Porque este mundo no nos iba a recibir. ¿Por qué? Porque no somos parte de Él. Pero eso no quiere decir que nosotros no... Eso no quiere decir que nosotros no vayamos ahora a ser sal de esta tierra. Eso no quiere decir de que ahora nosotros les demos la espalda, quizás no. Lo que Él está diciendo es que si crees tú, tu casa será salva. Cree en el Señor Jesucristo, dijo, y tú y tu casa serán salvos. Y aquí lo que Él está diciendo es precisamente eso, que la intención, que la mente de Él es alcanzar a la familia completa, sacarlos a ellos de la religiosidad, sacarlos a ellos de la idolatría, sacarlos de esa situación, porque ha llegado la luz a esa casa. Y obviamente Dios quiere que nosotros nos liberemos de esa herencia de religiosidad. Él quiere liberarte de esa maldición de la religión, de la idolatría, para llevarte a una vida de bendición. Entonces lo que Él quiere es cortar esas cadenas de la herencia religiosa. Y créeme, hay muchos ahorita, muchos, que están todavía dudando, están pensando, hay miedo, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Mi familia, ya no me van a ver igual. Mis amigos quizás, y se ponen a pensar muchas cosas, porque ciertamente aquel que cree, la espada de Cristo viene, fíjate bien, pero esa espada viene también para bendecir. ¿Por qué? Porque ahora Dios quiere utilizarte a ti para alcanzar a todos los que están a tu alrededor, principalmente tu familia, y más si Él quererlo hacer. Bendecida, fíjate bien, y con uno que ha sido alcanzado, vino la luz a esa casa. Y con esto quiero concluir. Todos hemos de alguna manera tomado decisiones muy difíciles, pero aquí es donde Dios te dice: no temas, porque yo te tengo en mis manos, yo soy tu protector,
y Él va a honrar esa decisión que tú tomes. Hoy yo quiero orar por aquellos que quizás todavía no se han liberado de eso, pero hoy quieren tener un encuentro personal con Cristo. Bueno, solamente tienes que repetir conmigo esta oración. O si hay alguien que quizás que también por las mismas situaciones se alejó, se apartó, se dejó presionar, ¿verdad? Pero hoy quiere renovar sus votos, hoy quiere renovar su pacto, hoy quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, también puedes repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo declaro ahora que tu Espíritu Santo viene sobre mi vida y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, maravilloso Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, y también quiero orar por ti, porque siempre hay necesidades, siempre hay peticiones por la cual pues nos tenemos que acercar, ¿verdad?, delante de Él confiadamente, sabiendo de que Él es bueno, que Él tiene pensamientos de bien y que Él quiere obrar en la vida de cada uno.